Hola. Ayer se celebraron las elecciones presidenciales en Bolivia y quedó en primer lugar Rodrigo Paz Pereira, hijo del antiguo presidente de Bolivia, Paz Zamora. Ese muchacho alcanzó un 32.32% como candidato del Partido Demócrata Cristiano. Las encuestas lo daban en un lejano tercer lugar, por lo que constituyó una sorpresa para la opinión pública boliviana. En segundo lugar quedó Jorge Tuto Quiroga, que de la ultraderecha boliviana, había sido presidente de ese país hace muchos años. El hecho es que pasan el balotaje del mes de octubre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga. Uno de los dos sería el presidente y termina el gobierno del MAS, Movimiento al Socialismo, que duró en el poder político 20 años, 15 años con Evo Morales y 5 años con el señor Luis Arce, que había sido un discípulo de Evo Morales y había ocupado el Ministerio de Economía en los gobiernos de Evo Morales, pero que estuvieron distanciados en los últimos años. Y la división política entre esos dos líderes impidió que se pongan de acuerdo y lleven un candidato común y que compita en ese certamen comicial. Perdieron los dos. Luis Arce no pudo optar por la reelección presidencial porque la aprobación que tenía en la población de Bolivia era muy pobre, producto de la escasez de combustible, escasez de dólar y una gran inflación, sobre todo en los productos de la canasta familiar, los productos alimenticios. Y esa situación llevaron a que la población de Bolivia desapruebe a Arce, que de forma inteligente interpretó la situación y no se presentó por la reelección. Pero quedó muy mal parado Evo Morales, un hombre que hizo un gobierno de 15 años, posiblemente el más largo que registre la historia de Bolivia, y que dejó un balance positivo con reservas internacionales por un monto de 14.000 millones de dólares, sacó a miles de ciudadanos de la pobreza, mejoró los servicios de educación, de salud, de energía, implementó planes sociales y se exportó como nunca el gas que produce Bolivia. En sentido general, el balance fue favorable para la población de Bolivia porque hubo un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto durante esa gestión de 15 años de gobierno de Evo Morales, porque al estar inhabilitado, porque no puede volver a optar por la presidencia de ese país, creo que exhibió una actitud pobre y yo diría que hasta ridícula. Insistió hasta el último momento en que se le permita ser candidato. Oye, los líderes a veces se tornan insaciables cuando lo que correspondía era preparar a alguien y postularlo, apoyarlo. No lo hizo, quizás por la experiencia amarga que tuvo con Luis Arce, quien lo traicionó. Pero es así, un político puede ser discípulo de otro, pero después que alcanza el poder y se convierte en estadista, ya no se siente alumno de nadie. Y eso fue lo que ocurrió, y en efecto ha ocurrido, y hay múltiples experiencias en toda América Latina. Bien,
Pero que este muchacho, Evo Morales, hizo el ridículo al llamar a la población a boicotear las elecciones. Una actitud egoísta. No puede ser, si usted no puede ser candidato y no preparó a alguien, oye, aténgase a las consecuencias. Porque como usted, un líder político, tiene que asumir un papel de mayor responsabilidad y no estar llamando al desorden, al caos. Ah, que si no soy yo que entre el mar. No, es una actitud egoísta, Evo. Nunca debiste de hacer eso. Si ese es el fin político tuyo, bien, bienvenido sea. Yo creo que demasiada gloria alcanzaste. Que por el hecho de que no pueda ser candidato no significa de ninguna manera que sea el fin político. Pero se trata así de un grave error. Señores, continúa el problema de Venezuela. Ahora esta muchacha, la Pam Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, se despacha con otra declaración un tanto temeraria, tremendista, cuando dice que Venezuela viene usando como puente aéreo a Honduras, a Guatemala y a México para su tráfico de estupefacientes, lo que fue negado de inmediato por Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras, y por ese muchacho apellido Arévalo, que es el presidente de Guatemala, porque que la Pam Bondi dijo que Venezuela paga a esos países. Oye, si paga, ¿quién es que recibe el dinero? Porque de inmediato Xiomara Castro y Arévalo salieron rechazando de forma contundente esa imputación. Yo creo que el teatro fue muy mal montado e inclusive no veo a Donald Trump focalizado en esa problemática de Venezuela. Veo a un Donald Trump concentrado en resolver el problema de Rusia y Ucrania, como que observo que quien está más concentrado no de Venezuela es Marco Rubio, que Donald Trump está en otra cosa. Inclusive se ha dicho que Donald Trump quiere optar por el Premio Nobel de la Paz. Y si se mete en ese problema de Venezuela, creo que lo que hace es descalificarse. Entonces es un problema que parece ser que es de Marco Rubio. Señores, ayer se produjeron los famosos decretos que toda la población dominicana esperaba. Se hablaba de un remenión, de un sacudión en la administración pública. Oye, eso dejó mucho que desear porque no involucró un solo ministerio. El cargo más importante que comprendió fue la administración del Banco de Reservas. Ahora se le llama Presidencia Ejecutiva del Banco de Reservas, donde quitaron a Samuel Pereira y lo degradaron, lo enviaron a la refinería dominicana de petróleo y en su lugar fue designado Leonardo Aguilera, que es el hombre que hace las encuestas a través del Centro Económico del Cibao y ha venido colaborando por mucho tiempo, inicialmente con el PRD y posteriormente con el PRM. No voy a entrar en calificación de ningún tipo en lo que respecta a esa designación. Nunca he tratado a Leonardo Aguilera, ni tampoco he tratado a Samuel Pereira, pero sí parece ser que los amores del presidente con Pereira terminaron porque, oye, ese cambio revela claramente que hubo una degradación. Otra designación fue la de Edward Rafael Guzmán, que fue enviado a SENASA. Ustedes saben que SENASA está en quiebra y había que hacer algo. Ojalá y eso se pueda resolver porque es un seguro de salud estratégico para la población dominicana. Y Adolfo Pérez de León, que estaba en Promese, ese joven fue enviado a INAVIE
oigo decir que se trata de buena designación. No he tratado a ese muchacho, pero según se dice, un joven sano, y ojalá pueda hacer una labor interesante y salir por la puerta grande en esa nueva responsabilidad que le asigna el presidente de la República, Luis Abinader. Está el caso también de Onésimo González, que lo hicieron vicepresidente de la ONSA. Ese Onésimo González viene ocupando cargos como técnico de transporte desde el gobierno de Hipólito Mejía, pero también ocupó en los gobiernos del PLD, parece que un utility, un técnico de esto que todos los gobiernos necesitan, porque no lo vengan señalando como un dirigente del PRM, porque ven acá, ningún dirigente del PRM. El PLD no requirió los servicios que yo recuerde de ningún PRDista, PRMista, y este caballero viene ocupando cargos. Eso no tiene nada de malo, porque él diría que él es un técnico. Claro, usted es técnico, no es político. Una de las dos. Pues yo no veo mal, por ejemplo, la designación de Magín Díaz, pero Magín Díaz no es político, Magín Díaz es un técnico, un economista, un recaudador, técnico competente que nadie pone en duda sus actitudes, con P en este caso, sus capacidades. Bien, también está Félix Reina, que algunos lo vienen también señalando como del PRM, yo no sabía, nunca lo vi en el PRD ni en el PRM. Y estuvo como relacionista público de Roberto Rosario, todo el tiempo que Roberto Rosario estuvo en la Junta Central Electoral como presidente, de manera que no voy a entrar en ningún tipo de calificación o evaluación en lo que respecta a esa designación. No sé si el que estaba lo hizo bien o mal, nunca pasé por ahí, por el Departamento de Comunicación de la Presidencia de la República, ni me interesa. Pusieron a esta muchacha, Xiomara Guante, como viceministra del Ministerio de Administración Administrativo, que está en el Palacio Presidencial. Y también Alberto Caminero en la dirección de prensa del presidente, que es donde estaba García Archival. Bueno, hay dos grandes ausentes en esas designaciones, como son Ramón Alburquerque, que todo el mundo esperaba que lo designen, y también el general Jorge Rafael Zorrilla Osuna, que se había hablado de que iría a la dirección fronteriza. Ni uno ni otro, Yo creo que eso luce como a desconsideración, a humillación, porque ambos han tenido una larga espera. No han estado presionando al presidente de la República de ninguna manera. Zorrilla Osuna se le ha visto inclusive en karaoke, cantando, muy distraído. Y Ramón Alburquerque es un técnico de lujo que cualquier gobierno quisiera tener. Pero no sé, a veces pienso que Luis Abinader no toma en cuenta la competencia, sino que es un hombre que le gusta tener discípulos, tener gente que le diga, sí señor, gente sumisa, adocenada, genuflexa, que eso quiera ser no, eso es vocación autoritaria, No quiere tener a su lado gente con grandes luces, líderes políticos, y eso revela claramente una vocación autoritaria, quiera sí o no. Bueno, de todas maneras hay que desearle suerte al gobierno, y al gobierno le quedan 3 años justamente. Ojalá pueda desenvolverse de forma óptima y hacerlo lo mejor posible estos 3 años que le quedan, porque las elecciones son en mayo del 2028. Un largo terreno por recorrer. Señores, no olviden suscribirse, dar me gusta y activar la campanita. Yo soy Danilo Cruz Pichardo.